Estimados alumnos y alumnas, los saluda el psicólogo Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra teoría número 14, que aborda el tema sobre motivación. Este tema es muy interesante porque nos va a explicar cómo es que las personas nos activamos, nos orientamos para hacer, qué fuerzas nos orientan, nos guían para hacer nuestras actividades. Y en ese sentido vamos a hablar sobre los factores motivacionales, vamos a hablar sobre el proceso motivacional y asimismo vamos a estudiar el eje central de la motivación, cuál es la necesidad, ¿no? Vamos a clasificar los diferentes tipos de necesidades que existen y vamos a estudiar, ¿no?, la organización jerárquica de necesidades planteada por Abraham Maslow, ¿no?, una teoría muy importante. Y finalmente vamos a hacer esta clasificación de los dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Bien, entonces, alumnos, empezamos con el desarrollo de nuestra práctica número 14 sobre motivación. Pregunta número 1, dice: considero que no es adecuado que los padres ofrezcan a sus hijos regalos si logran obtener buenas calificaciones. Para los niños, al ser mejores estudiantes, debe ser un reto. Así adquirirán la madurez necesaria para enfrentar los problemas que les depara la vida. En la expresión citada, el factor motivacional criticado es el y el elogiado es el punto suspensivo, respectivamente, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que si yo acostumbro a mi hijo a darle premios cada vez que se porta bien, entonces esa motivación es una motivación basada en un factor conductual, ¿no? ¿Por qué? Por los estímulos, por los premios, por los incentivos, ¿no? Por eso, ¿no? Y el alcance de este tipo de motivación es una motivación muy limitada, ¿no? Porque cuando las personas nos orientamos por este tipo de motivación y después surgen problemas, desistimos de nuestro objetivo, ¿no? Y acá también señala que mejora la motivación cuando se asume como un reto, como un desafío. Entonces, acá vamos a ver que si se asume como un reto, como un desafío, estamos hablando de un factor cognitivo, ¿no? Ese es un factor cognitivo. Bien, entonces, conductual cognitivo, ¿no? La respuesta correcta sería la C. Pregunta número 2. Obtener el premio Nobel es el máximo galardón que un científico aspira a tener. Es el premio más prestigioso en el entorno intelectual a nivel mundial. La persona que lo obtiene es premiada por su comunidad científica y también obtiene la admiración del mundo entero. Según la pirámide de necesidades de Maslow, las acciones realizadas para la obtención de este premio se encuentran en el nivel denominado, recuerden ustedes que Maslow hablaba de una jerarquía de las necesidades, de las básicas a las superiores, tipo pirámide, ¿no? Y él decía que en la primera base, en el primer nivel, se encontraban las necesidades fisiológicas, luego venían las necesidades de seguridad, luego pertenencia, luego estima y la última, la más desarrollada, autorrealización. Cuando yo estoy buscando un reconocimiento intelectual, académico, busco eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué necesidad según Maslow? De la necesidad de estima, la C, necesidad de estima. 3. Ana tenía mucha hambre, sin embargo el dinero que tenía no le alcanzaba para pagar un menú. Entonces ella empeñó su celular
y con lo obtenido pudo comer hasta sentirse satisfecha. Entendiendo la motivación como un proceso, identifique la conducta motivada en el caso citado. Bien, entonces nosotros hemos dicho en teoría que la motivación obedece a un proceso en 3 estados. Es en 3 estados. El primero estado de motivación, conducta motivada y estado de satisfacción. Lo que te está planteando acá es que tú identifiques la situación que refleja la conducta motivada. Entonces, en este caso, la conducta motivada son las acciones que realizan las personas para cumplir, satisfacer esa necesidad. Y esas acciones acá están representadas: A, tener mucha hambre, no. B, empeñar su celular, ahí está. Pero sigamos. C, no tener dinero, no. D, sentirse satisfecha, tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser la B. Dice así: Claudia se enfrentó al perro que gruñía amenazante a su pequeño hijo. Ella gritó y le lanzó una piedra hasta ahuyentar al animal y sacar de peligro a su hijo. El comportamiento de Claudia fue motivado por una necesidad. Recordemos que existen 2 grupos de necesidades: las necesidades fisiológicas y las necesidades psicológicas. Dentro de las necesidades fisiológicas también hay 2 categorías: necesidades fisiológicas reguladoras y necesidades fisiológicas no reguladoras. El enunciado está haciendo mención a una necesidad fisiológica. ¿De qué tipo? ¿Reguladora o no reguladora? La necesidad de proteger, ¿no?, a nuestros hijos, ¿no? Es una necesidad fisiológica no reguladora, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta viene a ser la A. Seguimos. 2. La necesidad que explicaría por qué una joven se independiza de los padres, aun cuando no se haya casado, o que un joven asuma la responsabilidad de su propia vida, es la necesidad de... Nosotros hemos dicho que dentro de las necesidades psicológicas existe la necesidad de ahí tenemos, dentro de las necesidades psicológicas tenemos ahí estas necesidades de competencia, de determinación y de sociabilidad, ¿no? De sociabilidad. En esta pregunta se está haciendo mención a esa capacidad que tenemos de hacernos responsables de nuestra propia vida, ¿no? Hacernos responsables de nuestra propia vida, que las decisiones importantes de nuestra propia vida seamos nosotros quienes la asumamos, no terceras personas. Ese tipo de necesidad, ¿cómo se le conoce? La necesidad de, ¿será logro? Por supuesto que no. Afiliación, tampoco. Sociabilidad, no. Es la necesidad de determinación. La necesidad de determinación. ¿Quién quisieras tú que sea la persona que escoja tu carrera profesional? No vas a pedir que sea el psicólogo, no vas a pedir que sea tu mamá ni tu papá, sino tú mismo, ¿no? Las personas que tienen esa necesidad se les llama personas con determinación. 3. Juana le dice a Carmen: quisiera ingresar a San Marcos porque mis padres se conocieron y estudiaron allí. Carmen le responde: para mí el ingresar a San Marcos sería muy importante porque es una universidad de prestigio y yo obtendría los mejores conocimientos para ayudar a los más necesitados. Los factores motivacionales a los que hace referencia estos postulantes son de tipo... Entonces acá estamos viendo esos aspectos que generan motivación, ¿no? Y en el ejemplo estamos hablando de que hay un factor emocional, afectivo, ¿no? Estudio ahí porque ahí estudiaron mis padres. O sea, hay un vínculo que me liga a la universidad. Y luego, en el otro caso, dice: yo obtendría los mejores conocimientos. ¿Para qué? ¿Para qué tengo los mejores conocimientos? Para ayudar a los más necesitados. Entonces, ahí estamos hablando de un factor valorativo, un factor ético. Por lo tanto, la respuesta correcta acá sería la B. Pregunta 4.
Identifique las afirmaciones correctas respecto a la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Enunciado 1. Conseguir ser el primero en la clase es una necesidad de seguridad. Evidentemente que Maslow no planteó eso. Seguridad es tener estabilidad en mi vida, tener protección en mi vida. 2. Ser parte de una banda de rock es una necesidad de pertenencia. Por supuesto, cuando yo quiero pertenecer a un grupo, quiero pertenecer a una institución, ¿no? Me vinculo a una membresía, ¿no? Esa es pertenencia. Pertenencia también es cuando yo soy una persona soltera y quiero tener ya familia, conformar una familia, eso es pertenencia. 3. Desarrollar todo nuestro potencial es una necesidad básica. ¿Cómo va a ser una necesidad básica desarrollar nuestro potencial? Es una necesidad superior. La necesidad superior se llama necesidad de autorrealización. Por lo tanto, esto es falso. 4. Ser conocido como el mejor economista del país. Ser conocido como el mejor economista de mi país sería entonces como una necesidad de estima, por supuesto. Entonces tenemos la B. Por lo tanto, la respuesta correcta, enunciado 2 y 4, sería la B. La B. Pregunta número 5. Dice, luego de darse la disolución del Congreso, muchos ex padres de la patria indicaron que pasaron momentos de tristeza, no solo por la pérdida del trabajo, sino principalmente porque perdieron a los empleados que estaban bajo su autoridad. Esta última se refiere a una necesidad de, evidentemente, acá estamos hablando, por ese término, estamos hablando de esa necesidad de poder, que es la necesidad de tener ascendencia, influir en la mente, en la conducta de las demás personas. Esa es la necesidad de poder, ¿no? Los políticos tienen esta necesidad de poder siempre ocupar cargos y cargos con ciertos prestigios, cargos altos, así no tengan las cualidades, ¿no? Así no tengan los méritos, pero siempre la necesidad de poder se obnubila y nos exige eso, ¿no? 6. El sueño de Roberto es ingresar a la universidad en el primer lugar, sin importar la cantidad de postulantes que haya. Así lo hicieron su padre y su abuelo, y él quiere igualarlo. La cita hace referencia a la clase de necesidad llamada cuando las personas aspiran a tener un comportamiento de excelencia, de mérito en todo lo que ellos realicen, ¿no? En su trabajo, de repente en su barrio como dirigente barrial, en la universidad. Estamos hablando de la necesidad de logro, ese es logro, ¿no? La A. Ser los primeros siempre y hacer las cosas bien, ¿no? Ponerle dedicación a eso para que salgan bien las cosas. Esa es necesidad de logro. Pregunta número 7. Dice así: cada vez que los vendedores logran colocar un producto nuevo en los supermercados, obtienen un bono extra en su sueldo. Esto ha hecho que la competencia entre vendedores sea cada vez más reñida y se tenga que esforzar para conseguir más clientes. La motivación presente en este caso, ya la respuesta cae de madura, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo un tipo de motivación. ¿Será estima? Evidentemente que no. ¿Es una necesidad intrínseca? Tampoco, es evidente que no. C, biológica, tampoco. La D, extrínseca. Esa es una necesidad extrínseca. ¿Por qué es una necesidad extrínseca? Porque no le interesa tanto perfeccionar sus cualidades como vendedor, sino lo que le interesa más es conseguir premios, conseguir reconocimientos, conseguir incentivos. Y si la persona está pensando con esa lógica, entonces esa persona tiene la necesidad extrínseca. Y la necesidad extrínseca tiene una proyección limitada, no llega lejos. Claro que a veces a los niños pequeños hay que incentivarlos primero de manera extrínseca, ¿no? Pero ya después hay que ir dejando eso, ¿no? Y el niño ya tiene que motivarse más por una necesidad intrínseca,
que es la que tiene una mejor proyección. O sea, incentivar en los niños la curiosidad por aprender, qué importante es eso. Incentivar en los alumnos los desafíos, los retos, ¿no? Plantearse desafíos, plantearse retos. Esa es motivación intrínseca, que es muy importante para nuestro desarrollo personal. Bien, estimados alumnos y alumnas, hemos concluido entonces con nuestra teoría y práctica de la semana número 14, motivación, y nuevamente hacerles la invocación a estudiar, revisar, aplicar siempre sus conocimientos. Es la mejor forma de aprender, ¿no? Resolver ejercicios es la mejor forma de ir aprendiendo. Y cualquier duda que ustedes tuvieran, plantéenla, por favor. Estamos listos, prestos siempre a responder en el tiempo más corto posible, ¿no? Muy bien, cuídense, un abrazo, adiós.